Depender de Dios es fundamental en la vida cristiana. Confiamos o dependemos de Dios para nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dependemos de Dios para la sabiduría. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De hecho, dependemos de Dios para todo y en todo. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Salmo 104, 27 dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. El salmista nos enseña la confiabilidad del Señor con la triple descripción. En el Salmo 18, 2, el Señor roca mía y castillo mío y libertador. Dice el versículo 2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Depender solo de Dios no significa que actuemos con insensatez. Jesús no necesitó saltar del pináculo del templo para demostrar que dependía de Dios cuando fue tentado por Satanás en Mateo 4. Hay una diferencia entre confiar en Dios y poner a Dios a prueba. Depender solo de Dios no significa que prescindamos de los dones de Dios. Por ejemplo, una persona con faringitis, con esta enfermedad, puede negarse a ir al médico diciendo con voz ronca, voy a depender solo de Dios para sanarme. O una persona que conduce un auto puede cerrar los ojos, soltar el volante y decir, voy a depender solo de Dios para que me lleve a casa. Estas acciones serían una tontería. Dios nos proporciona medios y medicinas para ayudarnos a sanar. Nos ha dado el ingenio para conducir un auto. Podemos seguir dependiendo de Dios cuando visitamos al médico, sabiendo que toda sanidad viene en última instancia de Dios. Asimismo, podemos seguir dependiendo de Dios cuando conducimos, sabiendo que toda la seguridad viene finalmente de Dios. Dependemos de Dios todo el tiempo y hay a veces que no podemos hacer otra cosa. El Señor nos da la fe que necesitamos para superar esos momentos, como Sadrac, Mesac y Abednego no podían hacer cambiar la voluntad del rey y no podían disminuir el calor del horno del fuego, solo sabían que no podían inclinarse a un Dios falso. Fueron arrojados al fuego dependiendo solo de Dios para lograr el resultado. Ustedes lo pueden constatar en Daniel capítulo 3. En esta pequeña serie de devocionales, lo cual he titulado Dependiendo de Dios, y más bien con la pregunta también de cómo depender de Dios en la vida práctica. Hay algunas maneras prácticas para depender solo de Dios y en esta ocasión solamente vamos a ver una, que es la oración. Una de las características que nosotros debemos de vivir como cristianos y que nosotros exteriorizamos cuando dependemos de Dios es la oración. La oración es, entre otras cosas, un reconocimiento del poder, las promesas y la provisión de Dios. Cuando tú oras, demuestras que dependes de Dios. El mandato bíblico es presentar vuestras peticiones a Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo les escribe a los filipenses diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo en este pequeño fragmento, el versículo 6, da esta instrucción apostólica a los feligreses que se encontraban en esta ciudad, en esta iglesia.
y les da esta indicación acerca de la oración. Y notamos rápidamente que en este versículo hay ciertos verbos que utiliza aquí el apóstol Pablo para referirse a la ansiedad, a las peticiones, a la oración y acciones de gracia. Algo interesante que se descubrió en la ciencia y específicamente en el cerebro, los que estudian el cerebro humano, descubrieron que donde se encuentra en el cerebro alojado específicamente ese pequeño parte en el cerebro donde una persona está en ansiedad, ¿sí? También ese mismo lugar en el cerebro se encuentra en ese hemisferio donde comienza a sentirse también la gratitud o donde nace la gratitud. Interesantemente, Pablo aquí, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, nos deja ver que la gratitud contrarresta los efectos de la ansiedad. Y viceversa, la ansiedad también es algo que contrarresta la gratitud. Lo que de alguna manera nos está llamando el apóstol Pablo es que mientras nosotros nos mantengamos dependiendo de Dios en oración con una actitud de gratitud, nuestra ansiedad poco a poco será contrarrestada por el poder de Dios, manteniendo una actitud de agradecimiento. Ahora estamos hablando acerca de la dependencia de Dios, y la primera de ellas es cómo luce una vida dependiente de Dios, y la primera es la oración. Nosotros debemos ser hijos de Dios que dependen de Dios a través de la oración, y no es que nuestras oraciones cambien el rumbo de la voluntad de Dios, no es que nuestras oraciones sean soberanas y cambien la voluntad de Dios, sino que es que Dios ha determinado que nosotros oremos para conectar con la voluntad de Dios. El apóstol Santiago también lo escribe diciendo que nosotros no recibimos porque pedimos mal, pero sí en un contraste distinto, benigno, bueno. Él nos está llamando a pedir correctamente porque Dios está dispuesto a darnos lo que Él quiere darnos, pero tenemos que pedir correctamente. Y esa es la base de la dependencia. Nosotros vamos a Dios en oración no para que cambie nuestro designio, no para que cambie su voluntad, sino para que podamos pedir cosas que Él quiere darnos, como el amor, como la unidad, como el estar creciendo espiritualmente. Son cosas que Dios quiere darnos, pero eso solamente va a ser posible a través de la oración. Dios es quien nos da, Dios es quien nos da todo lo que necesitamos y tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos en este tiempo, pero todo puede ser posible acerca de la oración. Así que la oración es un recurso en el cual nosotros podemos rendirnos a Dios, reconociendo el poder de Dios, reconociendo sus promesas y reconociendo su providencia, su provisión. La oración es un recurso que nosotros debemos echar mano todo el tiempo. El apóstol Pablo en Tesalonicenses también escribe que nosotros debemos de orar todo el tiempo. Nosotros debemos de mantener una actitud de oración todo el tiempo, a pesar de que estemos trabajando, a pesar de que estemos ocupados haciendo otra cosa. Nuestra actitud, nuestro espíritu debe de estar pensando, orando al Señor, en dependencia del Señor. Así que una persona que depende del Señor, ora al Señor y pide conforme a su voluntad y descansa en silencio que Dios hará su voluntad para con nosotros. No para cambiar su voluntad, sino para poder entender su voluntad. Y claro que Dios también ha determinado cosas a través de nuestra oración, como la salvación de las personas. Oremos por la salvación de las personas. También nuestras oraciones sirven para que Dios pueda hacer su voluntad. Así que, ¿cómo luce una persona que depende del Señor? Esa persona es una persona de oración. Oremos todo el tiempo que nos sea posible, amados hermanos, en Cristo Jesús. Amén.